Os doy la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a ir directamente al grano para meternos de lleno en un tema fascinante de la investigación científica, el tema 8, sobre los diseños factoriales. Resulta verdaderamente emocionante, de verdad, descubrir cómo podemos hacer que múltiples variables interactúen al mismo tiempo para reflejar esa locura maravillosa que es la complejidad del comportamiento humano. Vamos a desgranar cómo se construyen exactamente estos estudios y por qué son, literalmente, fundamentales. Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. 1. ¿Por qué usar diseños factoriales? 2. Los factores, niveles y su nomenclatura. 3. Los efectos principales y de interacción. 4. Los diseños intrasujeto, intrasujeto y mixtos. Y, por último, cómo analizamos todo esto usando el ANOVA. ¡Vamos allá! Empezamos con la primera gran pregunta. ¿Por qué necesitamos los diseños factoriales? Vale, vamos a meternos en harina. Hay que reconocer que ha habido un cambio de chip espectacular en la ciencia. En la vida real las cosas casi nunca pasan por la influencia de una sola variable aislada, ¿verdad? Todo está súper conectado. Tradicionalmente, un diseño unifactorial manipulaba una sola variable. Muy ordenado, sí, pero un poco limitado. El diseño factorial es un cambio radical porque nos permite estudiar dos o más variables independientes a la vez. Y, ojo a esto, observar cómo interactúan entre sí. Es como poder ver la película completa en alta definición en lugar de una foto borrosa. Pasamos a nuestro segundo bloque. Vamos a ver la anatomía de estos experimentos, los factores, los niveles y esa palabreja que asusta a veces, la nomenclatura. Para entender bien esta metodología, el primer paso es hablar el mismo idioma que la gente que investigan. Y resulta que cuando leéis la palabra factor, simplemente están hablando de la variable independiente, es decir, aquello que estamos manipulando a propósito. Si en un estudio analizamos la falta de sueño por un lado y los litros de café que se consumen por otro, ¡bingo! Ahí tenemos dos factores. Y claro, dentro de cada factor están los famosos niveles, que no os imponga el término, porque los niveles no son más que los distintos sabores, opciones o configuraciones de ese factor específico. Siguiendo con nuestro ejemplo, el factor café podría tener dos niveles muy sencillos, con cafeína y descafeinado. Nada más y nada menos. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es cómo este vocabulario se traduce a números matemáticos a través de la nomenclatura. Si tenemos dos factores, se llama diseño A por B. Y si resulta que el factor A tiene dos niveles y el factor B tiene tres, exacto, hablamos de un diseño factorial 2 por 3. Es una simple multiplicación, pero es una pieza absolutamente clave para estructurar todo el tinglado del experimento. 6. Quedaos con este número en la cabeza, porque 6 es la cantidad total de condiciones experimentales o escenarios distintos que se crean al multiplicar esos niveles del 2 por 3. Es la cantidad exacta de situaciones por las que van a tener que pasar las personas participantes de nuestro estudio. Para que quede cristalino, fijaos en esta cuadrícula. Tenemos un primer factor, que es el tiempo de sueño, con dos niveles, 4 u 8 horas. Y un segundo factor, el coste del colchón, con 3 niveles, bajo, medio o alto. Al cruzarlos en la tabla nos salen esas 6 condiciones únicas que mencionábamos. Por ejemplo, la condición de dormir solo 4 horas en un colchón barato frente a dormir 8 horas en uno de lujo. Son escenarios vitales completamente distintos. Llegamos al tercer bloque. Ahora que entendemos cómo se monta, hablemos de lo que buscamos en los resultados, los efectos principales y los efectos de interacción. Cuando analizamos los datos vamos a buscar dos cosas. Lo primero es el efecto principal. Esto es, básicamente, aislar una sola variable y mirarla en un vacío absoluto, ignorando por completo todo lo demás. Por ejemplo, preguntar a los datos puramente. Oye, ¿el precio del colchón afecta el nivel de descanso global? Y punto, sin importarnos si durmieron mucho o poco tiempo. Pero entonces surge la gran pregunta, la que le da todo el sentido y la magia a estos diseños estadísticos. ¿Qué pasa exactamente cuando la combinación de esas dos variables altera el resultado final? La respuesta nos lleva de cabeza al maravilloso efecto de interacción, que en confianza se resume en la palabra favorita de cualquier investigador. Depende. ¿Dormir en un colchón barato destroza la calidad de tu descanso? Pues depende. Si duermes 8 horas seguidas, igual el cuerpo se recupera sin problemas. Pero si solo duermes 4 horas, ahí es cuando la calidad del colchón de repente se vuelve crítica. El efecto de una variable es completamente modificado por los niveles de la otra. Y esto ilustra de manera brillante lo que ocurre cuando nos venimos arriba y empezamos a añadir más variables a la coctelera. En un diseño básico de A por B, solo tienes una interacción cruzada posible. Pero en cuanto le sumas un tercer factor, el factor C, el número de interacciones crece de forma exponencial, llegándose a producir incluso una fascinante y complejísima triple interacción de A por B por C. Entramos en el cuarto apartado. Vamos a hablar del plano arquitectónico del estudio, cómo estructuramos los diseños intersujeto, intrasujeto y mixtos. Sabiendo ya cómo analizamos los factores, cómo organizamos físicamente a la gente que participa en nuestro estudio.
La literatura marca 3 enfoques principales para asignar a los sujetos a las condiciones. Y hay que tener cuidado, porque decidirse por una estrategia u otra cambia totalmente el coste y la logística de la investigación. Si miramos esta tabla, vemos claramente las diferencias. En el diseño intersujeto, cogemos a un grupo de personas totalmente diferente para cada condición. Si tienes 6 condiciones, necesitas 6 grupos separados. En cambio, el intrasujeto usa un único grupo que pasa repetidamente por todas y cada una de las condiciones del estudio. Finalmente, el diseño mixto, como su nombre indica, es un enfoque intercalado. Mezcla factores donde se cambian los sujetos con factores donde se repite a los mismos participantes. Y así llegamos a la quinta y última parada de nuestra hoja de ruta, el análisis estadístico, el conocidísimo ANOVA. Tienes la estructura perfecta, tienes a todos tus participantes y ahora tienes delante una montaña de datos que asusta. ¿Cómo le das sentido a todo eso? Pues utilizando nuestra llave maestra, el análisis de la varianza, universalmente conocido como ANOVA. Eso sí, el tipo de ANOVA tiene que encajar como un guante con el diseño elegido. Usarás una ANOVA de muestras independientes si tu diseño fue intersujeto, de muestras relacionadas si fue intrasujeto, o una ANOVA mixto si, lógicamente, el diseño fue mixto. Entonces, la conclusión fundamental de por qué la comunidad científica se complica la vida con esta metodología elaborada es clara. Las ventajas son brutales. Te permite estudiar un montón de variables y sus interacciones a la vez. Eres mucho más eficiente al sacar más datos de menos sujetos y encima logras reducir drásticamente el margen de error que tendrías usando los anticuados diseños unifactoriales. Es un auténtico todoterreno metodológico. Para terminar, os dejo con esta pequeña provocación. Sabemos de sobra que el comportamiento humano es el resultado del choque infinito de un montón de variables constantes. La metodología factorial nos acerca muchísimo a esa realidad compleja. Sin embargo, cada factor extra que añadimos multiplica el caos logístico y las condiciones del estudio. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Dónde está el límite exacto entre capturar toda la complejidad humana y mantener un experimento realista que podamos analizar sin volvernos locos? Ahí lo dejo para que le deis una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarme en el análisis de hoy.